Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva conferencia organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias, aquí en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo. Nunca nos cansaremos de agradecer a la universidad, a esta institución hermana, su generosidad a la hora de cedernos durante estos 2 años próximos, año y medio ya, que queda este espacio para poder, a falta de salón de actos en el museo, para poder desarrollar estos ciclos de conferencias. Hoy tenemos una invitada sensacional, querida por todos, que nos va a impartir una conferencia dentro de ese programa de conferencias que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias, dedicado el programa a las mujeres artistas representadas en nuestra colección o que no están representadas y que aspiramos a que algún día puedan estarlos. Comenzamos hace unas semanas con María Blanchard y hoy toca el turno de una artista que tenemos representada en el museo, como se dice ahora, de forma vicaria, indirecta, la maravillosa, estupenda Sofonisba Anguissola, pintora italiana, como saben, del siglo XVI y principios del XVII, del que el museo guarda precisamente de manera indirecta este cuadro de Alonso Sánchez Coello, un retrato del interesantísimo, sí, en muchos sentidos. Y mal dado, efectivamente. Algo pasó con los Carlos en esta época. Príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, de su primera esposa. Se nos contará, supongo, un poco algo de la historia de este príncipe. Realizado por Alonso Sánchez Coello a partir de una copia del original que había realizado Sofonisba Anguissola en 1567. Así que esta es un poquito excusa estupenda para poder programar una conferencia sobre esta pintora. Ya verán quienes no la conozcan, realmente interesante, interesantísima. El Prado le dedicó, si no creo recordar mal, en 2020 una exposición junto con Lavinia Fontana, sí, otra de las grandes de esa época. Era una especie de diálogo entre Anguissola y Fontana muy, muy interesante. Quienes no pudieron ver la exposición, hay un catálogo, creo que fue una exposición además comisariada por Leticia Ruiz, un gran trabajo, de la que luego sería directora del Museo de las Colecciones Reales. Pues de Sofonisba Anguissola nos va a hablar nuestra conferenciante. Estamos encantados de tener, creo que por segunda ya o tercera vez en el museo, al menos en mi trayectoria, Ángeles Caso. Solo en tu trayectoria, Alfonso. Sí, bueno, en mi trayectoria, pero estamos encantados. A Ángeles Caso, por todos conocida y reconocida, y de la que voy a decir llevo una camiseta, por cierto, estupenda, de un artista que además tenemos... Me pongo de pie y os la enseño, perdón, no es por presumir, pero mirad. Y dilo tú con tu acento inglés, de dónde procede esa camiseta, que es maravilloso, como me lo has dicho a mí. Bueno, es un autorretrato de Angelica Kauffman, pero habla tú de Angelica Kauffman, que sí, la tenéis en el museo. Que la tenemos representada en el museo, efectivamente, y que, bueno, pues aquí procede está. De la National Portraits Gallery, eso, de Londres. Sí. Y que también es una pintora representada en el museo con una obra maravillosa y que seguro que será objeto también de una conferencia. Voy a introducir a Ángeles Caso muy brevemente y le daré la palabra ya para que nos hable de esta apasionante artista nacida en Cremona y de todas sus peripecias personales y profesionales, que son muy interesantes. Ángeles Caso es escritora, historiadora del arte y comunicadora. Se licenció en Historia en Oviedo en la especialidad de Historia del Arte. Ha dedicado una parte muy relevante de su trabajo a la investigación sobre la historia de las mujeres y, en concreto, a la reconstrucción de la genealogía cultural femenina. Además de conferencias, cursos, artículos, podcasts, colaboraciones en radio, es autora de diversos libros que son ciertamente un referente a este respecto, como por ejemplo, un libro que a todos nos gustó muchísimo en su día y que seguro que les suena, Las Olvidadas, una historia de mujeres creadoras, Edad Media, siglo XVII, que fue editado por primera vez en 2005 y reeditado precisamente este mismo mes de mayo. Y el segundo volumen de este trabajo, un libro también interesantísimo, que les recomiendo su lectura vivamente, Las Desheredadas,
que cubre los siglos XVIII y XIX y que se ha editado en 2023. Ellas mismas, autorretratos de pintoras del año 2016 o grandes maestras, mujeres en el arte occidental, del Renacimiento al siglo XIX en 2017, son otras obras de Ángeles realmente importantes. Ha obtenido diversos premios literarios como el Planeta, el Fernando Lara, el premio a la mejor novela extranjera en China o en el Giuseppe Acerbi en Italia. Y también ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad Jaume I de Castelló por su trabajo de investigación de género, así como el Premio de Igualdad de la Universidad de León, que te será entregado precisamente a finales de este mes. Sí. Así que enhorabuena, doblemente enhorabuena. Y Ángeles, tienes la paz y la palabra, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo pensé que como estaba lloviendo, un día tan feo, digo, no va a haber nadie. Así que os lo agradezco especialmente. Muchísimas gracias al director del Museo de Bellas Artes, a su equipo, a Sara también, por haberme invitado, por presentarme, por permitirme participar en esto, a Encina Villanueva, que aunque no ha podido estar hoy, se ha encargado de coordinar un poco también estas charlas sobre mujeres artistas. Y permitidme que salude a mi padre, que está ahí colgado siempre que vengo a este aula, y además a mi madre, porque desde hace un mes y medio pues la acompaña, ¿no?, en la ausencia de mi vida, en fin, de las vidas de sus hijos, ¿no? Se nos murió en plena Semana Santa. Así que, bueno, vamos a hablar de Sofonisba. Tú la llamas Anguissola, yo en Italia dicen Anguissola. Entonces, perdón, que igual es un poco snob, pero siempre la llamo Anguissola. Porque ellos no hacen esto que hacen, ellos mantienen el sonido U, ¿no? Sofonisba Anguissola, nacida en Cremona, lo ha dicho muy bien Alfonso, Cremona, que era propiedad primero de Carlos V y luego Carlos V, bueno, todo el milanesado, ¿no?, se lo regala a su hijo, a Felipe II, porque en aquellos tiempos las cosas eran así, ¿no? El milanesado era propiedad del emperador y luego él le hace un regalo personal a Felipe II cuando se casa con María Tudor, ¿no? Y dice, ala, el milanesado para ti, ¿no? O sea, que ella era súbdita del rey de España desde su nacimiento. No sabemos muy bien cuándo nació, 1530, 1532, por ahí. La verdad es que, claro, cuanto más te remontas en el tiempo, más difícil es tener datos fehacientes, seguros de la vida de las personas, incluso de las personas relevantes, pero hay que destacar, además, que en el caso de las mujeres suele ser mucho más difícil. Pensemos que hasta mediados del siglo XIX muchas niñas en Europa ni siquiera eran registradas cuando nacían, ¿eh? Había familias que a las niñas no se molestaban ni siquiera en escribir su nombre en los archivos parroquiales. Las bautizaban, pero ni lo escribían, ni lo anotaban, ¿no? ¿Para qué? Entonces, bueno, encontrar documentos referentes a la vida de las mujeres suele ser mucho más difícil que encontrarlos, que ya de por sí es difícil, referente a la vida de los hombres. Hablo de la gente conocida, ¿no?, la gente que hizo algo que podemos recordar. En el caso de Sofonisba Anguissola es curioso porque es un poco, la consideramos como la madre de todas las pintoras a partir de la Edad Moderna. En Europa es la primera, hay otras anteriores en la Edad Media, algunos nombres los conocemos, algunas monjas iluminadoras, Ende, no sé si os suena, pero Ende iluminó el Codex Gerundensis, uno de esos códices extraordinarios que se conservan en la Catedral de Gerona, comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, hecho a finales del siglo IX en el monasterio de San Salvador de Tábara, actual provincia de Zamora, entonces Reino de Asturias, y está firmado por Ende Pintrix et Dei Ayutrix, claramente en femenino, Ende pintora y ayudante o sierva de Dios, seguida por el nombre de dos hombres, dos monjes,
que son menos importantes que ella. Ella es la directora, la jefa, la cabeza más relevante de ese trabajo, ¿no? de iluminación impresionante de ese códice, ¿no? Y sin embargo es algo de lo que no nos han hablado nunca, y la firma está ahí en el colofón desde su origen y desde que ese manuscrito está depositado en la Catedral de Gerona, que fue muy poco tiempo después. Pero bueno, esta historia tan androcéntrica que siempre se nos ha contado, a veces ha ocultado, muchas veces de manera inconsciente, pero muchas veces de manera consciente y voluntaria, ha ocultado la existencia de ciertas mujeres importantes. En el mundo del arte ha pasado muchísimo. En la historiografía del arte ahora estamos revirtiendo ese camino, ¿no? Y una de las mujeres borradas por completo fue precisamente Sofonis Anguissola. Me gustaría explicaros un poco el contexto en el que Sofonisba nace como pintora, porque es muy excepcional. Estamos en un momento, bueno, aquí la vemos en uno de sus maravillosos autorretratos, hizo muchos autorretratos, este es uno de ellos muy joven todavía, en el que se retrata pintando. Eso lo hicieron muchas mujeres artistas, dejando claro, realmente soy yo la que hago esto. No hay un señor detrás y luego yo pongo la cara, ¿no? Es como si tuvieran la necesidad de representarse a sí mismas haciendo, creando su obra para que nadie pusiera en duda su autoría, ¿no? Luego volveré a este autorretrato, pero voy a explicaros un poco el contexto y el papel de las mujeres en ese contexto, ¿no? Siglo XVI, estamos, bueno, ya hemos atravesado esa Edad Media donde las mujeres tuvieron mucho más poder y mucha más relevancia de la que tuvieron a partir del comienzo de la Edad Moderna, eso que llamamos el Renacimiento, porque la historia no siempre es un camino de avance en el progreso y en los derechos humanos, ¿no? Hay avances y retrocesos. El Renacimiento, la entrada en la era moderna, fue bastante mala para el género femenino. Hablo siempre del mundo occidental, de nuestro mundo cristiano, de nuestra pequeña Europa, por supuesto. Y en el mundo del arte pensemos que estamos en un momento en el que la figura del artista, y Alfonso me corregirá si digo algo que no sea correcto, no tiene nada que ver con la figura del artista en el mundo contemporáneo. Los artistas, los pintores, las pocas pintoras, que también las hay, son artesanos, son gente que pertenece a una actividad que se hace con las manos, por lo tanto no ocupan en esa sociedad tan jerarquizada durante tantos siglos, no ocupan un nivel elevado socialmente, no son caballeros, sino que son trabajadores manuales. Luego dentro de eso pueden tener todo el prestigio que sea, como lo tuvieron muchos, y hacerse riquísimos y riquísimas, como muchos y muchas llegaron a serlo, ¿no? Pero su consideración era de trabajadores manuales, ¿no? En ese contexto se organizaban laboralmente como mano de obra, digamos, en gremios, en un gremio específico que solía ponerse bajo la advocación de San Lucas, que es el patrono de los pintores, y además se organizaban igual que cualquier otra actividad profesional. Es decir, había un periodo de aprendizaje que solía ser muy largo, que empezaba desde que eran muy niños, con 6, 7, 8 años, entraban en un taller, en el taller de un maestro, para empezar a aprender. Al principio hacían las tareas más, bueno, pues más aburridas, entiendo, barrer, fregar, limpiar, etcétera, y poco a poco iban aprendiendo, iban ascendiendo de categoría hasta que o bien se quedaban en el rango de ayudantes o pasaban los exámenes, las pruebas correspondientes del gremio. Normalmente los gremios eran organizaciones municipales, con lo cual en cada ciudad de Europa funcionaban de manera parecida, pero podía ser con variantes, y había toda una serie de pruebas para demostrar que tenías actitud y aptitud suficiente para ser a tu vez maestro o maestra y que te permitieran abrir tu propio taller.
ser tú el maestro o la maestra dueña de tu taller. En ese contexto de actividad artesanal, los talleres de pintura eran negocios muchísimas veces, por no decir casi siempre, familiares, igual que el resto de las actividades. Negocios que muchas veces se iban heredando, generando largas dinastías, sagas de pintores, de artistas que a veces perduran durante mucho tiempo, un siglo, siglo y medio, 2 siglos, ¿no? Esto se ve mucho en toda la historia del arte europeo. Hay que esperar hasta el siglo XIX, con ese cambio cultural enorme que supone la mentalidad del romanticismo y con el cambio económico y también cultural, político, social, que significa el nacimiento de los estados burgueses modernos y del mercado capitalista, para que cambie por completo el concepto del artista y nazca la idea de el artista es un genio que vive aislado, que trabaja aislado, que crea siguiendo su propio capricho, su propio deseo, su propia voluntad, ¿no? Antes, como os digo, es un trabajo colectivo en talleres, con ayudantes, dependiendo de la cantidad de clientes, comitentes, patronos que tuvieras y encargos, tenías más o menos ayudantes, y un trabajo familiar donde muchísimas veces las manos de las mujeres eran muy relevantes. Los maestros solían enseñar a sus hijas a pintar igual que enseñaban a sus hijos. No en el 100% de los casos, pero en muchos. Sabemos que hubo muchísimas hijas de pintores que fueron ayudantes de sus padres, que se casaron con otro ayudante y que probablemente ejerciesen también como ayudantes de sus maridos. Lo que pasa es que ese mundo es un mundo anónimo mayoritariamente. Conocemos muy pocos nombres de ayudantes de los grandes maestros, algunos sí, pero pocos. Y en esa gran masa anónima las mujeres todavía han desaparecido más, ¿no? Sin embargo, se conservan por textos escritos por gentes contemporáneas algunos nombres. Por ejemplo, los de las posibles autoras de este retablo de las almas o de las ánimas de la parroquia de Bocairent, en Valencia. Este retablo lo empieza Juan de Juanes, o Joan de Joanes, por decirlo en su lengua. Joan de Joanes era hijo de otro pintor, de Vicente Masip, grandes de la pintura de aquel momento, y empieza este retablo que se lo encarga el municipio de Bocairent con la ayuda de su hijo Vicente Joanes o Juanes Masip y sus 2 hijas, Margarita y Dorotea. Juan de Juanes, estamos en la época en la que más o menos Sofonis Vanguisola está en España ya, luego os contaré. Juan de Juanes muere mientras está realizando los altares, porque hay varios para esta iglesia, y permanecen en el lugar terminándolos Vicente, Margarita y Dorotea. Curiosamente, la tradición del pueblo, que algunos expertos en la figura de Juan de Juanes, de su hijo y de sus hijas, afirman que es real y que se puede demostrar, afirma que quienes terminaron los retablos fueron ellas y no él. Parece que Vicente Joanes Masip tenía menos talento, mucho menos que su padre y que su abuelo, y puede que fuera un poco vago, Y las que realmente curraron fueron Margarita y Dorotea. Y así está recogido en algunos textos de gente contemporánea que hablan de ellas, como os digo, en la tradición y también en algún estudio reciente que no descarta en absoluto la importancia que tuvieron ellas en el taller del padre primero y en el taller del hermano, que era el titular, pero donde parece que eran ellas las que realmente ejercían la actividad después. Este es un detalle de este ángel custodio, de ese altar. Y, bueno, os digo otros nombres de mujeres con historias parecidas. Josefa de Óbidos, o de Ayala, una mujer que nace en Sevilla, es un poco más tardía, en 1630, acababa de morirse Sofonis Vanguisola en 1626, estamos ya en el barroco, pleno barroco español y sevillano, hija de un pintor
portugués Baltasar Gómez Figueira y de Catalina de Ayala, que se cree, aunque esto no está del todo certificado, que pertenecía también a una familia de pintores relevantes en Sevilla. Esto era lo normal, una sociedad tan horizontal, ¿no? Se casaba, pues eso, la hija de un maestro con un discípulo o con alguien que perteneciera a ese mismo círculo, que además era una manera de hacer también redes clientelares, ampliar el patronazgo, etc., ¿no? Josefa de Óbidos aprende con su padre y se forma también, se cree, con Francisco de Herrera el Viejo, que es un pintor destacado del barroco español y que la toma bajo su protección porque era su padrino de bautismo, ¿no? Luego ella se va a Portugal con su familia, se mete monja, pero después se sale del convento, empieza a trabajar primero junto a su padre y luego ya con su propio taller y crea una obra ingente que ahora mismo está siendo enormemente revalorizada, redescubierta en Portugal. Ha habido una exposición hace también 3 o 4 años sobre Josefa de Óbidos. Aquí veis esta naturaleza muerta. Además es curiosísimo porque ella hace una mezcla entre el barroco español, lo que ella aprende en Sevilla, del barroco más desnudo, ¿no?, de Zurbarán, incluso de Herrera el Viejo, y esa pasión, ese terror vacui absoluto del barroco portugués, que todavía era mucho mayor que el del barroco más extremo español, y es una pintora interesantísima, enormemente personal, que tuvo un grandísimo éxito en su momento y que, como os digo, ahora estamos redescubriendo, ¿no? Otras mujeres de las que se habla en esta época, Isabel Sánchez, hija de Alonso Sánchez Coello, precisamente, a la que se menciona como una niña que aprendió con su padre, que ayudó a su padre, se casó con un escultor y también era intérprete musical, algo que también fue Sofonisba Anguissola y otras muchas pintoras, incluida Angélica Kaufmann, que también fue soprano, ¿no? María Blanca de Rivera, hija del gran Españoleto de José de Rivera, Juana Pacheco, hija de Francisco Pacheco, el maestro de Velázquez, que se casa con Velázquez y no estamos seguros al 100%, pero puede que fuese ayudante del padre y del marido, y lo que sí parece que es casi seguro es que llevó la administración del negocio, digamos, familiar, encabezado por su genio de marido, ¿no?, por el inmenso Velázquez. En Italia también hay nombres: Antonia Uccella, hija del gran Uccello; Marietta Tintoretta, hija de Tintoretto, de la que Tintoretto presumía muchísimo, pero que murió con 18 años, y él no paraba de hablar de su hija, de lo mucho que estaba aprendiendo, de que iba a llegar a ser una gran pintora, pero no lo sabemos. O la famosísima y magnífica Artemisia Gentileschi, hija de Orazio Gentileschi. Por mencionar algunas que están, no todas son coetáneas, unas cuantas de las que he dicho son unas décadas posteriores a Sofonisba, pero para que veamos un poco ese mundo en el que no era tan rara la presencia de las mujeres en los talleres de arte como solemos pensar, ¿no? Sí que es raro lo de Sofonisba. Vuelvo a ella, vuelvo a poneros este preciosísimo autorretrato en el que es todavía jovencita, tiene 20 y pocos años, porque Sofonisba Anguissola no pertenecía a una familia de artistas, pertenecía a una familia de la nobleza. Era una nobleza pequeñita, modesta, modesta de títulos y parece que bastante modesta de fortuna, pero nobleza al fin y al cabo, ¿no? Y además una familia rara, donde todos o casi todos llevaban nombres que procedían de Cartago, de la cultura cartaginesa. Su padre se llamaba Amílcar, su hermano Asdrúbal, ella Sofonisba, que es una hija del general Amílcar Barca, muy famosa porque se suicidó para no caer en manos de los romanos, cuando los romanos vencen a los cartagineses. Tenían 6 hijas y un único hijo varón, Asdrúbal, ¿no? No se sabe por qué
ni cómo. En 1546, cuando Sofonisba tenía probablemente 14 años y nació en 1532, o 15, de repente Sofonisba y la hermana que la sigue, Elena, aterrizan como discípulas de un maestro de la pintura de Cremona, Bernardino Campi. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Hay que pensar, eso sí, porque yo siempre lo tengo en cuenta, que en ese momento estaba triunfando Miguel Ángel. Y Miguel Ángel no procedía tampoco de una saga de artistas. Miguel Ángel pertenecía a una nobleza de un rango muy parecido al de los Anguissola. Es probable que le sirviera de ejemplo, si un hombre como Michelangelo Buonarroti había podido llegar a ser el gran maestro que era, ¿por qué no? Estas niñas nobles, pero no muy ricas, podrían formarse también como pintoras, pero no sabemos cuál era la idea del padre o de la madre o de ambos en este momento, ¿no? Ni siquiera la de las propias niñas. Sabemos que Elena abandona muy poco después y se mete en un convento, ingresa en un convento, y en cambio Sofonisba sigue adelante formándose. Y se forma de una manera excepcional, porque claro, no es una niña de ese ambiente. Entonces, probablemente, es una suposición, no esté bien visto que retrate a gentes que socialmente están por debajo de ella. Ella puede hacer copias de las obras de su maestro, de Bernardino Campi, puede hacer copias de las obras que están en las iglesias de Cremona, pero si tiene que dibujar del natural, que es una parte fundamental de la formación de un artista en ese momento, ¿es posible que ante ella pueda posar una persona vulgar, digamos? Quizá no. Y entonces se forma, por lo que sabemos, retratando a las personas de su propia familia. Y esto la convierte en una artista única. Algo que empieza siendo algo malo, entre comillas, una limitación, hace de ella una artista con una mirada muy excepcional en su tiempo, ¿no? Mirad, aquí no pude encontrar una foto mejor que esta, pero espero que la veáis bien. Se conservan dos dibujos suyos del principio, muy principio. Es una de sus hermanas enseñando a leer a una criada. Fijaros con qué simpatía, con qué cercanía, con qué cariño de repente esta niña está retratando a las personas de su propia familia. Y esto va a perdurar en su obra. Es lo que la convierte en alguien único como retratista, ¿no? O aquí este otro dibujo extraordinario que es su hermano, Asdrúbal, muy chiquitín todavía, mordido por un cangrejo, y entonces está otra de sus hermanas consolándolo, porque el niño se pone a llorar. Estos son los dibujos del natural que hacía Sofonisba Anguissola para formarse. Y ya pasamos a los óleos, los primeros óleos que hace, y seguimos en el mismo territorio. Sofonisba Anguissola retrata a los miembros de su familia. Aquí están sus hermanas jugando una partida de ajedrez con esa criada que aparece a la derecha. Muchas veces aparece la figura de la criada, que supongo que era una persona más de la familia, ¿no? El ama, el aya, en fin, alguien muy relevante para ellos. Y como una y otra vez dibuja a estas personas riéndose, sonriendo, algo inaudito en la pintura italiana del XVI, donde el retrato es algo serio, formal, podemos decir, sin que esto sea peyorativo, estirado. Luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Mirad, este es su padre, Amílcare, con Minerva a su derecha, otra que llevaba también un nombre de raigambre, en este caso griega, y con Asdrúbal a su izquierda. Estos son los modelos que tiene Sofonisba para aprender a pintar. Y mirad eso, la ternura siempre, ¿no? El cariño, la delicadeza con la que trata a sus primeros modelos, ¿no? Este es uno de sus primeros autorretratos extraordinario. Cuando Bernardino Campi se va a Roma,
casi 5 años después de que ella estuviera formándose con él, ella hace este autorretrato en el que retrata a Bernardino Campi retratándola a ella, y que es bellísimo. Y es, curiosamente, una iconografía que también van a repetir muchas veces muchas mujeres artistas. Retratar a alguien a su lado cuando ellas se autorretratan. Suele ser una figura masculina. A veces es su maestro, a veces es su padre. Ocurre muchas veces a lo largo del tiempo. Yo no creo que sea casualidad, ¿eh? Creo que ellas lo están haciendo a propósito para decir, no soy una descarriada, ¿eh? Estoy protegida por mi propia familia, por mi propio padre o por un maestro que es un señor, bueno, muy respetable en esta ciudad en la que vivo, como en este caso, ¿no? Sigue su formación y luego ocurre también algo muy sorprendente, y es que en 1555, más o menos, se va a Roma y está una larga temporada, creemos que unos 2 años, en Roma, ¿eh? Y en Roma, de alguna manera, no se sabe exactamente cómo, la protege, la cuida Miguel Ángel, precisamente. Y sabemos que es el padre el que se dirige directamente a Miguel Ángel, porque se conservan en los archivos personales de Miguel Ángel algunas de las cartas que Amílcar Anguissola le escribió, ¿eh? Hay una, por ejemplo, en la que le dice, bueno, fijaros qué tono, esto se llamaría hacer la pelota, vuestra alma bondadosa, excelentísima y virtuosa, dones todos ellos de Dios, le dice Amílcar a Miguel Ángel, me ha dejado de vos el recuerdo que merece un caballero tan extraordinario. Caballero, porque Miguel Ángel sí es caballero, ¿no? Y lo que me convierte a mí y a toda mi familia en vuestro más humilde servidor es haber comprendido el afecto honesto y sincero que sentís hacia Sofonisba, mi hija, a la que habéis iniciado, no era verdad que lo hubiese iniciado él, pero bueno, algo había hecho, en el tan honrado arte de la pintura. Por lo tanto, podemos suponer que en esta época Sofonisba tenía alrededor de 22 años. Ya su idea y la de su padre, o la suya respaldada por su padre, era llevar adelante una carrera profesional como pintora, ¿eh? Algo extraordinario para una niña que viene de ese mundo tan, una joven ya, que viene de ese mundo tan distinto, ¿no? Hace toda esta serie de autorretratos, aquí demostrando, que también lo hicieron muchas, como os decía antes, que también sabe interpretar música, está tocando la espineta. Este que a mí me maravilla, que está en el Kunsthistorisches Museum en Viena, con un libro, también soy una mujer culta, sé leer, porque si no sabe leer no sostiene un libro en la mano. La gran reivindicación de los pintores del humanismo, ¿no?, del Renacimiento. Somos también intelectuales, no solo somos trabajadores manuales, ¿no? Algo que fue fundamental y que contribuyó mucho al desarrollo posterior y al cambio definitivo en el 19 de la idea del artista, ¿no? Y ella está haciendo eso también. Yo sé leer, ¿eh? Y ahí en ese librito anota su nombre, dice, lo he hecho yo, este autorretrato lo he hecho yo, y pone la fecha 1554. ¿eh? Y luego, ya de vuelta en Cremona, empieza a desplazarse por las ciudades del milanesado, Cremona, Milán, Brescia, y va haciendo retratos, se especializa en pinturas de devoción, pequeños cuadros de temática religiosa, no son los grandes encargos de la Iglesia, son obras para casa, para los palacios de la nobleza o para la gente con cierto poder adquisitivo, y en retratos de algunos personajes de moralidad probada. Es decir, ella no retrata a cualquiera, ¿eh? Ella no puede retratar, pues, a una cortesana como retratan Tiziano, Tintoretto, los pintores venecianos, ¿no?, tantas veces. Ella retrata, por ejemplo, a este monje, retrata a su hermana monja, aunque no he encontrado el cuadro para reproducíroslo, a estos 2 niños. Bueno, este cuadro solo está atribuido, luego os hablaré de este tema de las atribuciones, pero que es una preciosidad, ¿no?
esas dos niñas y ese niño. En algún lugar dice que son su familia, pero no se parecen a los rasgos de sus hermanas. Yo creo que no son su familia. Pero bueno, en cualquier caso es un cuadro bellísimo. Y en 1558 hace un retrato del duque de Alba, el tercer duque de Alba, el duque tan temido en los Países Bajos, el que arrasó los Países Bajos, y que en ese momento era el gobernador del Milanesado en nombre de Felipe II. Este cuadro está perdido. Está perdido quiere decir que probablemente estará en alguna colección, es probable que esté en la propia colección de la Casa de Alba y probablemente atribuido a otro artista. Pero sabemos, porque además lo cuenta Vasari, sabéis que escribió, es el primer biógrafo de artistas, escribe más o menos en estas fechas las famosas vidas de los artistas que estaban todavía activos en ese momento o que hacía poco, que habían muerto en Italia. Vasari visita la casa de Sofonisba en Cremona, la casa de la familia. Ella no estaba en ese momento, debía de estar todavía en Roma, pero él va a la casa, habla con su padre y con su madre y habla de ella en sus vidas. Menciona varios nombres de artistas mujeres, pero a la que da más relevancia es a Sofonisba Anguissola y dice, ella en este momento, gracias a su magnífico hacer, está trabajando en la corte de Felipe II en España porque retrató al duque de Alba y el duque de Alba la llevó de su mano al rey de España. O sea que Vasari lo cuenta en su libro. Bueno, no todo lo que se cuenta por escrito es verdad, pero parece que en este caso sí que fue así. Entonces, os digo, ese retrato es de 1558, inexistente. 1559, Felipe II se casa por tercera vez, se han muerto sus dos primeras esposas, con Isabel de Valois, princesa francesa. Tenía 14 años en el momento de la boda. Felipe II creo que tenía 32 en ese momento. Y por lo que parece, es verdad que el duque de Alba le habla a Felipe II de esta mujer, de Sofonisba Anguissola, que es pintora, es intérprete musical, tenía unos 27 años, creemos, y es noble. Entonces, puede ser una buena compañera para esta jovencísima reina que viene además de la corte de los Valois, que era una corte refinadísima y alegre, donde se bailaba, se cantaba, se hacía música, las princesas aprendían a dibujar, algo que en España, en la corte, en el Alcázar de Madrid, era inimaginable. El Alcázar era muchísimo más sobrio y con un protocolo que ya entonces, y lo siguió siendo hasta principios del 20, se consideraba el protocolo más estricto y más riguroso de todas las cortes europeas. O sea, el resto de las princesas de Europa, cuando les decían que se tenían que casar con un príncipe o un rey en España, se echaban a temblar, porque el protocolo español, supuestamente copiado del protocolo borgoñón, era desolador, ¿no? O sea, marcaba cada segundo de la vida de estas personas, ¿no? Entonces, supongo que Felipe II tendría miedo a que Isabel de Valois, tan jovencita y que venía de ese mundo, no lo pasara bien en la corte de Madrid y debieron de pensar entre él y el duque de Alba que Sofonisba Anguissola podía ser una buena compañera, ¿no? Este es otro de los retratos, este está en el Prado, otro de los retratos que ella hace en esta época, es un poeta de Cremona, un señor muy respetable, también al que retrata además con un cuadro de devoción detrás, escribiendo, pero con un cuadro de devoción para que se sepa que no es un chisgarabís, ¿no? Es un hombre muy, muy digno y muy respetable. Y por cierto, que no os lo he dicho, ella no cobra dinero por estos retratos. No puede cobrar dinero, porque es una dama noble. No estaría bien visto. Eso sería igualarse con una mujer de baja condición y de moralidad dudosa. Entonces, le pagan en especies, le pagan con regalos,
le pagan con objetos, con joyas, con telas, con muebles, con arcas, con cosas así. Pero no puede recibir dinero a cambio de sus retratos, a cambio de su trabajo. Fijaros qué lugar tan extraño, tan excepcional ocupa, ¿no?, esta mujer en el panorama del arte italiano en ese momento y europeo después, ¿no? Bueno, ella viene a Madrid, efectivamente, como dama de honor de Isabel de Valois. Isabel de Valois tenía 16 damas de honor, 7 eran españolas, 8 eran francesas, le permitieron conservar a 8 de sus damas francesas, cosa que no siempre se hizo con todas las princesas o reinas recién casadas que llegaban aquí, que muchas veces las obligaban a separarse de lo que se llamaba su casa, ¿no?, sus damas de siempre en la frontera, y les impedían venir, pasar a España y acompañar a la nueva princesa o a la nueva reina hasta la corte, pero en este caso sí, 8 francesas y además Sofonisba, que figura en la documentación que se conserva de la casa de la reina, de la casa de Isabel de Valois, figura efectivamente como una de las damas de honor, aunque ocupa un lugar, por ejemplo, en los pagos que se le hacen, está como separada de las otras. Hay algo excepcional en su figura, ¿no? Es dama de honor, pero también es, lo sabemos por las cartas que algunas damas escriben a Francia, es la profesora de dibujo de la reina y profesora de música de la reina. Y al mismo tiempo empieza a hacer toda una serie de retratos de la familia real y de otros personajes de la corte. Este es uno de los retratos que hace de Isabel de Valois. Fijaros, es un retrato que ya reproduce el modelo que se ha fijado, ¿no?, del retrato de la, bueno, lo que es la autoritas de los personajes reales, que se ha estado fijando en las décadas anteriores, ¿no?, Tiziano, Antonio Moro, se ha establecido este tipo de retrato del rey o la reina o príncipes y princesas que son representados con normalmente vestidos con una enorme riqueza, en una actitud de muchísima dignidad, estiramiento podríamos decir, pero hay algo que diferencia estos retratos de Sofonisba Anguissola, ¿no? Os he puesto este primer plano de la cara de ella, este retrato está en el Prado. Os lo he puesto para que veáis con qué, una vez más, con qué cercanía, con qué delicadeza, con qué luz pinta la cara de esta niña, porque esta niña tenía 14, 15 años en este momento, ¿no? Aquí os pongo un detalle de la mano que está sosteniendo un medallón con el retrato de su marido, de Felipe II. Y este es otro retrato que hizo probablemente Sofonisba Anguissola y que luego fue copiado, y después os explico un poco lo de las copias, por otro de los pintores de la corte, Juan Pantoja de la Cruz, ¿no? Y aquí yo sí que veo que la mano de Juan Pantoja de la Cruz endurece el rostro, os vuelvo a poner el primer plano ¿no? Yo creo que Pantoja de la Cruz sí que endurece ya algo más el rostro de Isabel de Valois, ¿no?, seguramente respecto al original de Sofonisba Anguissola, ¿no? Felipe II, este cuadro que es como la imagen prototípica, ¿no?, que todos tenemos de Felipe II y que fue hecho por Sofonisba Anguissola. Fijaros en la fecha, 1573. Ya ha ocurrido la catástrofe en el Alcázar, ¿no? 1568, muere primero el príncipe don Carlos, sabéis que lo encierra Felipe II, luego os explicaré un poquito, y 6 meses después estaba embarazada, se sentía muy mal, llevaba tiempo enferma. La muerte de su hijastro, que había sido su prometido antes de que se casara con Felipe II, empeora mucho el estado de salud de Isabel de Valois y finalmente muere
6 meses, 6 meses después, pero ese mismo año, 6 meses después que el príncipe de Asturias, ¿no? 1568. Este rey que vemos aquí ya es el rey mucho más austero, muchísimo más austero de lo que había sido, que ya lo era, el rey que se casa con Isabel de Valois. Felipe II, que empezó siendo un príncipe renacentista, fue, la palabra austerizarse no existe, pero me la voy a inventar ahora mismo, austerizándose a medida que pasaban los años, ¿no? Y ya el momento culminante fue la muerte de esta tercera y jovencísima esposa, que era la madre además de sus 2 únicas hijas en ese momento, Catalina, Micaela y Isabel, ¿cómo se llaman? Isabel y Catalina, sí, son las infantas, ¿no? Hijas de Felipe II. Cuando Sofonisba le hace este retrato, que fijaros, está con el toisón ya vestido de negro, no lleva ni una, en fin, nada excesivamente lujoso, sí, por supuesto todo lo que lleva es de una calidad extrema, ¿no? Pero ya no luce oros ni joyas, ¿no? Es un retrato, eso que refleja esa austeridad de este Felipe II, que ya es el rey del Escorial. Lleva el toisón de oro colgado al cuello y lleva un rosario en la mano, las manos enguantadas, yo creo, y un rosario colgando su mano izquierda. Es el gran defensor de la fe católica, ¿no? Y este cuadro es el pendant, la pareja, bueno, aquí veis el rostro de Felipe II, yo creo que es la imagen prototípica que tenemos de él, y muchos o muchas no sabemos que se la debemos a una pintora, ¿no? Es el pendant de este otro retrato de la 4ª esposa de Felipe II, Ana de Austria, que era su sobrina, y con la que tuvo a su sucesor, a Felipe III, ¿no? Porque después de que muere Isabel de Valois, se van todas las damas de honor, las francesas vuelven a Francia, y en cambio Sofonisba Anguissola se queda. Al final ella está 14 años en el Alcázar, se queda casi 5 años más después de la muerte de Isabel de Valois. Se cree que porque cuidaba muy bien de las niñas, de las infantas que eran muy chiquititas todavía. Y entonces todavía está aquí cuando Felipe II se casa con Ana de Austria, y es cuando los retrata a los dos. Fijaros la diferencia entre el traje también sobrio, austero, que lleva aquí Ana de Austria y el que llevaba a Isabel de Valois en los retratos anteriores, ¿no? Ha desaparecido todas esas exhibiciones de lujo, de festejo, de celebración, en la medida en la que eso lo podamos considerar celebración, y todo es austeridad, rigor, y silencio devoto en esa vida en el monasterio del Escorial o en el Alcázar madrileño, ¿no? Ves aquí el rostro de Ana de Austria. Estos cuadros están en el Prado también. La mano enguantada que está metida dentro del collar de ámbar que lleva, ¿no? Siempre hay un pequeño algo que humaniza a los personajes, incluso al rey y a la reina, retratados por Sofonisba Anguissola. Hay algo que no es tan estricto como en los cuadros de los retratistas oficiales de la corte, ¿no? Probablemente también se consideraba, aunque no lo sabemos del todo, que estos eran cuadros más privados, más para el entorno familiar, para los palacios del rey, para mandar copias a la familia, pues a Viena o a otros lugares, o a los Países Bajos, ¿no? Quizá no se los veía como los grandes retratos públicos de aparato, aunque son grandes de tamaño, que estaban haciendo en ese momento Alonso Sánchez Coello o Juan Pantoja de la Cruz. Puede que eso permitiera que ella jugase un poquito más
dentro de la rigidez establecida, preestablecida, con estos pequeños gestos algo más espontáneos, ¿no? Fijaros, este es un retrato que le hace Alonso Sánchez Coello a Ana de Austria. Fijaros la diferencia. Este sí es un retrato realmente de corte, auténtico, que responde al prototipo absoluto de lo que debe ser el retrato de una reina de España o de los reinos de España en ese momento, frente a esta casi intimidad. A pesar de la sobriedad, fijaros el fondo, qué sobriedad, ¿no? Pero qué intimidad también, ¿no? Con qué cercanía la está contemplando Sofonis Anguissola, ¿no? Que no existe en absoluto en este retrato cortesano por excelencia, ¿no? Ojo, Alonso Sánchez Coello es un pedazo de pintor, o sea, no quiero que penséis que estoy poniendo en duda su talento en absoluto, simplemente reflejo estas diferencias que me parece que si nos fijamos bien se perciben, ¿no? No sabemos seguro, este retrato, esta obra está en el Palacio Real de Génova, donde ella vivió después muchos años, en Génova no, en el Palacio Real. Puede que sea obra suya y puede que estas sean las infantas. Isabel Clara Eugenia, que fue una mujer luego importantísima como política, fue gobernadora de los Países Bajos en nombre de su padre bueno, tuvo un papel político, era una mujer inteligentísima además, y Catalina Micaela, que era un poquito más pequeñita, y pues serían así cuando muere su madre, cuando muere Isabel de Valois. Entonces, sí parece por el tipo de retrato, por la traza, por la pincelada, que efectivamente puede ser un retrato de Sofonis Anguissola, aunque la forma es rara, pero quizá haya sido recortado en algún otro momento para adecuarse a la decoración del Palazzo Reale de Génova. Dos niñitas vestidas de adultas en miniatura, que era lo que solían hacer en la época, al menos para los retratos. No sé si luego en el día a día realmente vestían así a las niñas y los niños, ¿no? Este retrato maravilloso atribuido, de momento atribuido, a Sofonis Anguissola de Juana de Austria, la hermana de Felipe II, otra mujer interesantísima, viuda del rey de Portugal, madre del heredero al trono de Portugal que muere en batalla, y ella se vuelve a Madrid y se hace jesuita. Es la única mujer que sepamos que tomó los hábitos, no sé de qué manera, porque no he conseguido que nadie me explique cómo pudo ser eso, pero tomó hábitos como jesuita, la Orden de Jesús acababa de fundar, y fundó las Descalzas Reales. Supongo que conocéis el extraordinario convento de las Descalzas Reales de Madrid, lleno de riquezas, que funda Juana de Portugal, viuda y ya habiendo perdido a su hijo, para recluirse en ese convento, llevar ahí su vida, y que se convierte en el lugar de elección de muchas de las princesas o reinas viudas de los reinos de España a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Por lo cual, bueno, pertenece a Patrimonio Nacional y tiene una riqueza de obras de arte, de piezas realmente extraordinaria, ¿no? Este retrato es maravilloso. Es propiedad del Prado, pero está depositado en una embajada española, no he conseguido saber en cuál, y en la página del Prado no aparece. O este retrato de Isabel Clara Eugenia, ya mayor, la hija de Felipe II, de la que, como os dije, ella cuidó, parece ser, de ella y de Catalina Micaela, con mucha dedicación, ¿no? Bueno, todos estos cuadros, la mayoría, como os digo, están en el Prado, y están en el Prado porque llegaron ahí desde las colecciones reales, prácticamente desde que el Prado se inaugura en 1819, ¿no? Algunos llegaron un poquito más tarde, pero todos venían de las colecciones reales, habían estado en algún palacio expuestos.
Pues hasta la década de 1980 hay una sala en el Prado de retratos de la corte de la familia de Felipe II y no había ni una sola obra de Sofonis Vanguisola. No existía Sofonis Vanguisola en el Prado. Los cuadros estaban, su nombre, su autoría, no. Le habían sido robados. Por eso os decía antes que se ha convertido un poco en el prototipo de la pintora a la que le robaron la obra para borrarla de la historia del arte. Ha sido un trabajo enorme ir devolviéndole, porque todavía se está en eso, muy poco a poco la obra a Sofonis Vanguisola. Yo entiendo que a los museos os cuesta mucho cambiar el nombre de un artista. Es que tiene que ser así. Además, hay que estar muy seguros, hay que hacer mucha investigación. Afortunadamente, hoy en día la tecnología facilita mucho también la investigación, pero el caso de Sofonisba es muy significativo, porque fijaros, ya en 1606, el cuadro que hemos visto, el primero que hemos visto de Isabel de Valois, que estaba colgado en uno de los palacios reales, 1606, Sofonisba estaba viva todavía, muere en 1626, aunque ya no estaba en España. Bartolomé Carducho, uno de los pintores de corte en ese momento que hace un inventario, le atribuye este cuadro a Alonso Sánchez Coello. Ya ha borrado a Sofonisba Vanguisola. Y en 1724, Antonio Palomino, también pintor, publica el tercer volumen de su Museo Pictórico y Escala Óptica, un tratado en 4 volúmenes sobre la pintura. El tercero es como Las vidas de Masari. Habla de los pintores relevantes de la historia de España, ¿no? Y entonces habla de Anguissola, pero fijaros en qué términos habla de ella, ¿no? Dice, Sofonisba gentilesca, es decir, confunde su apellido con el de Artemisia Gentileschi, unas décadas posterior a Sofonisba. Dice, pintora. Sofonisba Gentilesca fue aquella ilustre dama y famosa en esta arte que la serenísima reina de España, doña Isabel de la Paz, Isabel de Valois, Nuestra Señora, que está en el cielo, trajo de Francia a esta corte. Bueno, no, ella venía de Italia, pero sí es verdad, llega con Isabel. O sea, sabía cosas, se oían cosas. Dice, y fue insigne en hacer retratos especialmente pequeños. No es verdad. Estos retratos, si vais al Prado y los veis, son enormes, tamaño natural. Pero, claro, una mujer, si seguimos los prejuicios patriarcales, una mujer que hace retratos hace miniaturas. Estamos ya a principios del 18. Hay alguna miniaturista en España de cierto interés y Antonio Palomino se deja llevar por este prejuicio. Si esta señora se recuerda de alguna forma que hizo retratos, seguro que son pequeños. Dice, y así, o sea, sí que añade datos ciertos, y así hizo muchos de sus majestades y del serenísimo príncipe don Carlos, hijo del señor Felipe II, nuestro señor, y de otras damas y señoras de palacio, donde murió año de 1587, que tampoco es verdad, porque ella no murió, como os dije, hasta 1626. Entonces, bueno, él sabe que existió una señora que se llamaba Sofonisba, que fue pintora, que hizo retratos de los grandes personajes de la corte, pero ya es incapaz de establecer realmente un perfil verídico de esta pintora, porque estos cuadros que él conoce perfectamente, porque es pintor en la corte también, ya no están atribuidos a ella, ya son de Alonso Sánchez Coello, de Juan Pantoja de la Cruz. Sofonisba Vanguisola no firmó los cuadros. Eso complica mucho, obviamente, el poder decir es suyo y facilita enormemente el robárselos, aunque se han robado cuadros a pintoras firmados por ellas y se han falsificado firmas. El caso de Judith Leister, poco posterior a Sofonisba, una pintora de los Países Bajos,
que se vendió toda su obra durante siglos como obra de Frans Hals o de Rembrandt, hasta que se descubrió que habían pintado esas firmas por encima de su anagrama. Eso no se descubrió hasta principios del siglo XX, que se volvió a redescubrir a Judith Leister, y todavía también estamos en ese proceso, hubo que ir devolviéndole esa obra que le habían robado para atribuírsela a otros grandes maestros de la época, ¿no? Entonces ella no firma, probablemente estaría mal visto que la dama de honor de la reina firmase los retratos, quizá no se consideraría adecuado dentro del protocolo tan estricto, como os digo, de la corte. Se hacían muchas copias de estos retratos y luego también es verdad que en 1606 o 1608, poco después de que ella se haya ido de España, hay un incendio en el Palacio del Pardo y algunos de estos retratos se estropean y Juan Pantoja de la Cruz precisamente los arregla y ya se atribuye de paso la autoría, o se la empiezan a atribuir quienes hacen los inventarios y quienes están alrededor, ¿no? Es decir, hay cosas indirectas y también cosas directas que van borrando la memoria, el nombre de Sofonisba Anguissola y su presencia en las colecciones españolas. ¿Qué pasa? Que en la década de 1980, primero, hay una gran historiadora del arte, María Cuxe, que es española pero de origen alemán, que llevaba ya tiempo investigando a Sofonisba Anguissola y sabía ya mucho sobre ella. Y en esa década además se hace una gran exposición en el Prado del retrato en la corte de Felipe II, ¿no? Con Alonso Sánchez Coello como protagonista, pero claro, ahí pasan por los rayos X, en esa época solo había rayos X, en los 80, por los rayos X muchos de estos cuadros se restauran, se miran con el microscopio, en fin, ya empiezan un trabajo de investigación sobre estos retratos y además María Cuxe está dando la lata. Esto no es Alonso Sánchez Coello, esto es Sofonisba, está documentado, os lo digo, este es su trazo. Sobre todo hay una cosa que la identifica mucho, por lo visto, que es la forma como preparaba el blanco de plomo, que era la base que se daba sobre el lienzo antes de empezar a pintar. Eso parece que es muy característico de cada artista y ahora, con la tecnología actual, se estudia muy bien, se puede ver muy bien, ¿no?, el blanco de plomo y se diferencia muy bien, porque cada blanco de plomo tiene unas características distintas que son un poco firma del pintor también, ¿no? Entonces, a menudo ya en muchas de estas obras se le han podido devolver a Sofonisba Anguissola porque efectivamente los estudios ya muy científicos en estos últimos años han demostrado que sí, que son obras suyas, ¿no?, que coinciden el blanco de plomo, coinciden los pigmentos, que también es fundamental estudiar la composición química, ¿no?, que también cada pintor tenía su manera de hacer los pigmentos, estudiar el trazo, la pincelada, aparte de otras cosas estilísticas, la iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, como os digo, se le va atribuyendo, a veces solo atribuyendo y otras veces ya afirmando rotundamente, esto es obra de Sofonisba Anguissola. Debo decir, y se lo voy a comentar un día a nuestro amigo, común amigo Javier Barón, director no tiene nada que ver con esto porque él dirige, bueno, es el jefe de conservación de pintura del 19, pero debo decir que la web del Prado, que he estado mirándola con este motivo, no explica muy bien esta historia de los cuadros robados de Sofonisba, más bien no cuenta nada, que me ha sorprendido, ¿no? Porque hay cuadros en los que sí se va explicando de dónde proceden, qué pasó antes, cómo han ido cambiando, pero en los cuadros de Sofonisba Anguissola, que el Prado ahora mismo en su web solo considera 4, son el de Felipe II, el primero que os enseñé perdón, el del poeta de Cremona, que está con un cuadro de devoción detrás, el primero que os enseñé de Isabel de Valois, el de Felipe II y el de la última mujer de Felipe II, Ana de Austria. Son los únicos 4 que el Prado ahora mismo considera que son realmente de Sofonisba Anguissola. Pero este trabajo, como os digo,
está todavía en marcha y luego hay muchos cuadros repartidos por otras muchas colecciones privadas y muchos museos del mundo. Vuelvo a donde estábamos para ver, por ejemplo, este cuadro, que lo conoceréis, porque es muy famoso, ¿no? Se llama La Dama de Armiño, por diferenciarla de La Dama del Armiño, que es el cuadro famosísimo de Leonardo. Es un nombre poco adecuado, pero bueno, da igual, vamos a llamarla así. Alrededor de 1580, que ha sido... Me faltó cerrar el signo de interrogación en ese rótulo, que ha sido atribuido al Greco, a Alonso Sánchez Coello, a Juan Pantoja de la Cruz y también a Sofonis Vanguisola. No está firmado, también muchas veces las firmas se recortaban para volver a enmarcar los cuadros, algo que se ha hecho en infinidad de ocasiones, ¿no? ¿Qué más da la firma del pintor total? Vamos a ponerle un cuadro nuevo más guapo y ala, fuera, este trozo de lienzo que sobra, ala, y desaparecían las firmas de los pintores, ¿no? No está firmado. Entonces, hoy en día este cuadro está en Bristol, en el Reino Unido. Hoy en día se suele considerar que es de Alonso Sánchez Coello. Pero Manuela Mena, una mujer muy relevante en el Museo del Prado, conservadora durante muchísimos años, se acaba de jubilar hace muy poquito, afirma que es de Sofonis Vanguisola. Yo dejo la duda sobre la mesa, porque Manuela Mena tonta no es, precisamente tiene muchísimos conocimientos. No he podido encontrar qué razones específicas da Manuela Mena para atribuirle el cuadro a Sofonis Vanguisola, pero lo que piensa es que es precisamente la infanta Isabel Clara Eugenia, retratada por Sofonis Vanguisola en algún momento entre los diversos retratos que parece que le hizo, ¿no? Entonces, bueno, os dejo ahí la duda, ¿no? Y volvemos al príncipe Don Carlos, copiado por Alonso Sánchez Coello, que es uno de los retratos que ella hace en esos años de su paso por la corte, probablemente en 1567, muy poco antes de que se produzca la catástrofe. El pobre príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II y Manuela de Portugal, prima por partida doble de Felipe II, había nacido, según parece, con diversos problemas de salud física y probablemente mental. Se cuentan barbaridades de él desde que era niño, que un día cegó a no sé cuántos caballos en la cuadra real. Bueno, acometía actos de violencia tremendos, gratuitos, ¿no? Esto se cuenta, y luego físicamente parece que no era un hombre muy afortunado, tenía alguna deformidad, siempre estaba enfermo, pero claro, ahora sabemos lo que son, ¿no?, esos matrimonios entre dos primos por partida doble, por parte de padre y por parte de madre, ¿no? A principios de 1568, en enero, muy poco después de este cuadro, Felipe II lo hace encerrar en el propio Alcázar de Madrid. ¿Por qué? Pues porque estaba participando en una conspiración con un gran personaje de los Países Bajos contra el propio Felipe II, contra su propio padre. Él se quejaba todo el tiempo de que el padre no le daba ningún juego. Esto es una cosa que ha pasado mucho, a menudo, o ciertas veces con los herederos, ¿no? Y por lo visto le montaba escenas a su padre de no me estás dando ningún juego político, ¿no? Felipe II, que fue muy buen padre, hay que decirlo, tuvo una relación, se conservan las cartas que escribió a sus hijas y son preciosísimas, son cartas de una ternura que te sorprende en un hombre así que parece tan antipático, ¿no?, en otras muchas cosas. Bueno, supongo que desconfiaba, con razón seguramente, de Don Carlos por su carácter, su violencia, su arrogancia excesiva, en fin, no parece que fuera una persona muy equilibrada. Y además tuvo un accidente, se cayó de un caballo en una aventura galante una noche, tal, yendo así un poco enloquecido, habría bebido más de la cuenta, y se dio un golpe fuerte en la cabeza y parece que a partir de ahí todavía empeoró más su carácter.
¿no? Y entonces en este momento está conspirando contra su propio padre con los personajes de los Países Bajos que buscan la independencia de los Países Bajos del rey de España, ¿no? Y el padre se entera de todo esto y lo mete preso, lo encierra en el propio Alcázar, ¿no? Y bueno, ahí empieza la leyenda negra de Felipe II, ¿eh? Este es el Don Carlos de Schiller, es el Don Carlos de Verdi, ¿eh? Y es el Don Carlos que alimenta buena parte de la leyenda negra contra el rey de las Españas, lógicamente, por razones diversas, muy detestado pues, en los países protestantes o en lugares que vivían sometidos a su poder, como los Países Bajos o el milanesado, o en países que eran rivales imperiales y rivales comerciales de España, como el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, había muchas razones para detestar a Felipe II y para crear una leyenda negra en torno a él, ¿no? No voy a entrar ahora en eso porque es muy largo de contar, pero siempre está presente don Carlos, que muere 6 meses después de haber sido encerrado por su padre en ese año de 1568 y 6 meses antes que Isabel de Valois, ¿no? Como os decía antes. Sabéis que la ópera de Verdi cuenta que Isabel, bueno, que se basa a su vez en el drama de Schiller, cuenta que Isabel, Elisabetta, estaba enamorada de don Carlos y don Carlos de ella, que es verdad que habían estado prometidos sin conocerse, pero luego se tiene que casar con Felipe II y entonces, bueno, hay ahí todo un drama amoroso y lo que le pasa a don Carlos pues es que quiere tanto a su madrastra que tal y al final el padre lo mata, porque en fin, por una cuestión de celos, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, parece, los datos apuntan a que don Carlos, que tenía muy poca salud, hizo una huelga de hambre desde que lo encierra a su padre, se negó a comer porque él amenazaba con suicidarse. Entonces Felipe II dice, no, pues quitadle todos los, que no tenga tenedores, que no tenga cuchillos, que no tenga nada con lo que se pueda suicidar, nada con lo que pueda ahorcarse, en fin. Parece que extremaron los cuidados en torno a esa posibilidad del suicidio, pero decidió no comer. Y el no comer, unido a su ya perenne mal estado de salud, le llevó finalmente a la muerte, que nunca se explicó bien. Ahora diríamos no hubo ninguna transparencia a ese respecto, ¿eh? Murió el príncipe de Asturias y empezaron enseguida a correr los rumores en torno al porqué de esa muerte, acrecentados además por la muerte muy poco tiempo después de su madrastra, de Isabel de Valois, ¿no? Parece ser que muy dolida además por todo lo que había ocurrido con don Carlos, que claro, tenía la misma edad que ella. O sea, que probablemente ella, a pesar de lo raro que sea este señor, pues seguramente igual se entendía mejor con él que con su propio marido, en algunos sentidos, por lo menos de diversiones y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo retrata Sofonisba, hace un retrato, hace una copia, un original, una copia, y a don Carlos le gusta tanto este retrato que pide al taller, pide a Alonso Sánchez Coello, el pintor, el retratista de cámara, ¿no? de Felipe II, que haga 19 copias, 19 copias, para repartirlas él por todos los lugares donde considera que es importante que esté su presencia, a través de este retrato que a él le parece que es el más favorecedor de los que le han hecho. Porque es verdad que Sofonisba lo retrata un poco de medio lado, disimulando las deformidades que parece que tenía, ¿no? Lo embellece y lo dulcifica, como siempre ha hecho ella con sus personajes retratados, no es que lo haga excepcionalmente con don Carlos, y pues a él debió de gustarle muchísimo, ¿no? Ya veis que lleva, bueno, un traje, un maravillosísimo traje, yo no sé, la cantidad de plata y de hilo de plata que hay ahí, ¿no? Luego todo ese oro también en los hombros, en las mangas, la botonadura que llevan además incrustaciones, una vez más el toisón de oro, la espada también
con oro, en fin, es todo como un lujo. Todavía estamos antes de la negrura posterior a su muerte y a la de Isabel de Valois, ¿no? Y bueno, pues una vez más pues, desaparece el nombre de la creadora original de Sofonisba. Se considera durante siglos las copias que se conservan, que yo no sé dónde hay alguna otra copia, Alfonso, no sé si lo sabes tú. No sabemos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, parece que esta es de mano del propio Alonso Sánchez Coello, por lo que habéis podido estudiar para la exposición. No es del taller, es de su propia mano. Y bueno, pues una vez más desaparece el nombre de Sofonisba y queda bajo la autoría de Alonso Sánchez Coello, facilitado por este proceso de copias que ya son realizadas por otros pintores, ¿no? Mirad, aquí os he puesto, que se ve un poco más la botonadura, y siempre ese algo suave que Anguissola ponía en los rostros. Y que, como os digo, la diferencia mucho del estereotipo de retrato, sobre todo de retrato regio, de retrato cortesano, pero en general del retrato de corte, de influencia italiana de la época, ¿no? Ella se va finalmente de Madrid, se va en 1573, tiene más de 40 años y se casa de repente. Se casa por poderes con un señor al que no conoce, un noble siciliano, Fabrizio de Moncada, de origen español de la época del Reino de Aragón, una gran familia de la Sicilia española de la época, bueno, es el propio rey quien le organiza este matrimonio. No sabemos si ella se lo pide, si ella le pide, me voy a ir ya, las niñas ya han crecido, las infantas, yo ya aquí no hago nada, me quiero volver a Italia. No sabemos, o es Ana de Austria, que por algo no se siente a gusto con la presencia de esta mujer que había sido amiga de alguna forma de la reina anterior, no lo sabemos. Pero de repente la casa el rey y le concede una dote, además muy importante. Le concede, dice, como prueba de satisfacción y de reconocimiento por vuestra presencia. No menciona su pintura el rey en este texto. Los cuidados de vuestro cargo y otras tareas que habéis cumplido entre el personal de su casa, de la casa de Isabel, y por las cuales ella os concedió un legado en su testamento, tal, tenemos la intención de concederos por este documento 3.000 ducados de capital para vuestra dote y matrimonio. Y fijaros, se conserva el documento que refleja el ajuar que lleva la novia en esta boda rara de una mujer de más de 40 años casándose en 1573, ¿no? Lleva una argolla de oro de 4 troncos retorcidos, tal. Una cintura de oro, pues algo parecido a ese cinturón y a otros muchos que hemos visto en otras obras, que tiene 34 piezas con las tronchas, perlas y otras de oro, toda una sarta de ágatas, como el collar de ágatas de la reina Ana de Austria, de 70 cuentas, con 7 extremos de oro engastados en oro, 70 botones de oro, como estos, con 4 perlas cada uno, 70 botones de piña de cristal guarnecidos de oro, 31 botones de diamantes pequeños, 40 botones chicos de cristal guarnecidos en oro, una medalla de un camafeo engastada en oro, otra medalla de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los objetos, mucho oro, que se lleva Sofonisba Anguissola después de su paso por la corte durante 14 años y que parece ser que son los objetos con los que le han ido pagando sus retratos. Porque una vez más, ella no cobraba dinero, ella cobraba un estipendio como dama de honor. Pero por los retratos que hizo tanto a los personajes de la casa real, de la familia real, como a otros personajes de la nobleza y de la corte, estamos en lo mismo, no cobraba dinero, le daban regalos. Y buena parte de este ajuar que ella se lleva procede de ahí. Entonces, bueno, se va a Sicilia,
Se queda viuda poco después, me parece que a los 4 o 5 años, y ocurre una cosa extraordinaria que pone de relieve lo que era esta mujer, que era impresionante, a mí me encanta este final. Se marcha en barco desde Sicilia a Cremona, a Génova primero, y luego tiene que seguir el viaje a Cremona para... se ha quedado viuda, tiene que poner en orden sus cosas, también en Cremona ha muerto ya casi toda su familia, quiere ir a ver a su hermano, que es el heredero de la dinastía, bueno, tiene que solucionar cosas. Y de repente no llega a Cremona, se queda en Génova y se casa con el capitán del barco, un tal Orazio Lomellini, mucho más joven que ella, ya tenía casi 50, y que no pertenecía ni a la nobleza ni a nada, era un comerciante, era un... ¿Cómo se llaman los de los barcos? Los que tienen propietarios de barcos. Exacto. Y entonces hay un escándalo. Su familia se vuelven locos. Felipe II no le hace ninguna gracia. ¿Qué hace esta señora? Casándose como una chiflada con un hombre que no sabemos ni quién es. Y que además no es súbdito del rey de España. Que eso para Felipe II era importante porque él necesitaba... Felipe II, que siempre fue tan desconfiado, necesitaba mantener un cierto control sobre aquello que Sofonis Vanguisola podía o no contar de todo lo que había vivido en la corte. Nunca contó nada, realmente. Pero a él no le gustaba esta idea. Él quería que permaneciese, y se lo había dicho cuando le concede la dote, siempre en un lugar que perteneciese a la corona, a su corona. Y de repente se instala en Génova con este señor. Entonces... Génova pertenece a los Medici y le escribe el gran duque, Francesco de Medici, la pone verde, creyendo que no se ha casado todavía. Y dice, bueno, es que ni se te ocurra casarte con este señor. Y le contesta a ella, mirad qué mujer. Habría bastado, le dice ella a Francesco de Medici, habría bastado la voluntad de vuestra Alteza Serenísima, de quien soy tan afecta servidora desde hace muchos años, para haber supeditado cualquier parecer mío a cuanto vuestra Alteza Serenísima me hubiese mandado. Pero como los matrimonios primero se hacen en el cielo y después en la tierra, la carta de vuestra Alteza Serenísima me llegó tarde, por lo que no puedo demostrarle mi muy afecta obligación a vuestra Alteza Serenísima, a quien suplico ardientemente que me perdone. O sea, mirad qué pedazo de mujer, qué fuerza de voluntad tuvo esta tía desde niña, ¿no? Para, uno, convertirse en pintora siendo de una familia de la nobleza, dos, venir a la corte de España y mantenerse ahí 14 años como una figura relevante y de plena confianza, y tres, además, acabar casándose, no sé si enamorada o no, pero desde luego con quien a ella le dio la gana, en contra de la voluntad del jefe de su familia, del jefe de su casa, de su hermano, de su jefe por excelencia, que era Felipe II, y del propio dueño del territorio en el que se instaló a vivir durante 30 años, Génova, ¿no? Les dijo a todos, ahí os quedáis, yo me caso con el mío Orazio Lomellini y que os den, ¿no? Y bueno, se mantuvo activa hasta casi los 90 años haciendo cuadros de devoción. Este está atribuido, pero serían cosas probablemente de este tipo, pequeñas madonas, pequeños cuadros, pero ella seguía pintando con grandes problemas en la vista y luego se fue con su Orazio de nuevo a Sicilia, a las tierras de Paternò, donde ella tenía como viuda de su primer marido, tenía grandes propiedades, y allí la visitó poco antes de su muerte, en 1625, tenía 93, 95 años, no sabemos muy bien, la visitó un joven pintor, alumno de Rubens, discípulo de Rubens, que es Anton van Eyck, que llegaría a convertirse en una estrella del retrato europeo, y que, además de hacer este cuadro que la representa maravillosamente bien, este retrato de ella que lo tomó del natural, escribe él: sigue teniendo una buena memoria y el talante muy vivo, y me recibió muy amablemente. A pesar de su vista debilitada por la edad, le gustó mucho que le enseñase algunos cuadros. Tenía que acercar mucho su cara a la pintura y con esfuerzo conseguía distinguir un poco. Se sentía muy feliz. Mientras dibujaba su retrato, mirad,
me dio indicaciones, que no me colocase demasiado cerca, ni demasiado alto, ni demasiado bajo, para que las sombras no marcasen demasiado sus arrugas. Una señora de 93, 94 años. También me habló de su vida y me dijo que había sabido pintar muy bien, claro, por eso él había ido a visitarla, porque era una especie de leyenda, ¿no?, en el mundo del arte europeo, que había sabido pintar muy bien del natural. Su mayor pena es no poder pintar ya a causa de su mala vista, pero su mano no tiembla nada. Mirad ahí cómo le representa el ojo, el que está a vuestra derecha, que es el izquierdo suyo. Parece que Sofonis Banguisola siempre tuvo algún problema en ese ojo, y he querido poneros uno de sus primeros autorretratos para que veáis cómo ya parece que siempre se le inflamaba ese ojo. Fijaros cómo lo tiene como más grande, pero por lo visto porque se le inflamaba. Es curiosa cómo se repite con 70 años de diferencia o más este problema en ambos retratos, ¿no? Y bueno, pues se muere poco después de este último retrato que le hace Van Eyck, maravilloso, y os he querido poner aquí para despedirla, que es su lápida, que está en una iglesia de Paternò, en Sicilia, ¿no? Allí está ella enterrada con un texto que le escribió su marido en latín, glorificándola mucho, ¿no? Esa es la tumba de esta mujer realmente extraordinaria y, como os dije antes, un poco la madre de las pintoras a partir de la Edad Moderna y, desde luego, el ejemplo perfecto de cómo la historiografía ha sido capaz de borrar el nombre y la obra de muchas mujeres, del relato y de los museos. Nada más, muchísimas gracias.